mejor podamos obtener la anamnesis. Ustedes saben que la anamnesis es un arte para que la persona que vaya a interrogar realmente consiga la información que pueda y que necesite para llegar al diagnóstico. Básicamente de la historia clínica, todo lo que vamos a hacer se va a resumir en esto, en los diagnósticos. Ya sea de enfermedad actual, antecedentes familiares, patológicos, examen físico, ver carnet de vacunas y todo lo que vamos a hacer se va a reflejar en estos 4 puntos. Si bien las historias clínicas de los adultos se llega a un diagnóstico patológico, en pediatría con la historia clínica tenemos que llegar a un diagnóstico patológico, uno inmunológico, uno nutricional y de desarrollo psicomotor. En el patológico no estoy diciendo que sea uno, pueden ser varios diagnósticos patológicos. Obviamente que en el inmunológico es uno, está vacunado o no, con vacunas o sin vacunas. El nutricional tiene que venir desde eutrófico. Puede estar sobrepeso, obesidad, o puede haber una desnutrición de primer grado, segundo grado o tercer grado. Y en el desarrollo psicomotor es simple, adecuado o no adecuado. Entonces, todo lo que vayamos a relatar se tiene que ver reflejado en estos 4 diagnósticos que tenemos que concluir en nuestra historia clínica. Siempre la historia clínica tiene que ir con una firma como responsable del que ha elaborado la historia clínica y decir que toda esta información la ha obtenido él. Cuando tenemos una historia clínica y tenemos una persona, una mamá, que es poco colaboradora, entonces vamos a tener muchas dificultades para sacar respuestas. ¿Y come alto? No. ¿Y vomita? Sí. Entonces también hay que aprender a hacer las preguntas. ¿Qué pasa si toma café con leche en la mañana? No, nunca tomamos café con leche, pero si alguna vez toma, le duele su barriga. Allá ha sacado más palabras. Es decir, ¿le duele tu barriga cuando toma café? Sí o no. Entonces tienen que aprender a que la paciente o la familiar les dé mayor datos de información al respecto. Eso va a ir aprendiendo poco a poco y se supone que para el examen de grado tienen que tener la capacidad de hacer máximo en 1 hora, si es que no se les da 30 minutos, toda la historia clínica. Preguntar, revisar y escribir. En el internado ustedes tienen 1 hora. Por eso es que en la historia clínica se pone la hora de ingreso a salas. Ingresó a las 8:55. 9 de la mañana, tu historia. Pero es que, tu historia. No haces tu historia en 1 hora, en muchos lugares eso se llama domingo. En mi hospital llamamos martes. Porque los martes el doctor es súper especial. Que suena el teléfono, es interno. Sí, doctor, teléfono. Sí, está aquí. Doctor, para usted. Gracias. Entonces, a castigar domingo, castigamos martes. Es más tormentoso. Entonces, tenemos que tener las responsabilidades. Muchas veces por el trabajo, dependiendo de donde estén, no van a poder hacer tan inmediatamente escribir, pero sí tienen que ir a valorar a su paciente. Por decir que el diagnóstico es una EDA con deshidratación grave. Ha entrado a las 8 de la mañana, tú estabas en visita médica y has terminado tu visita médica a las 11. 8, 9 digamos. A 10, a 11, ya está terminando su segunda carga de plan C. Por lo tanto, tu examen físico ya no va a servir de nada porque tu diagnóstico era una EDA con deshidratación grave. Entonces, por lo menos la primera valoración física, el examen físico así, a ver cuál es, ya, listo. Porque si no, me van a describir una EDA sin deshidratación y va a haber una incoherencia entre su examen físico y su diagnóstico. Ustedes van a recibir al paciente y van a llegar al diagnóstico de forma inmediata. Cuando dan examen de grado, por ejemplo, el paciente ya está 1 o 2 días.
Entonces el examen físico generalmente es completamente diferente al diagnóstico de ingreso. Si era una EDA con deshidratación grave, se ha internado hace 2 días y hoy día ya está con alta, ¿voy a encontrar en el examen físico signos de deshidratación? No, pero en el diagnóstico todavía tienen que poner EDA con deshidratación grave resuelta, giardiasis en tratamiento. Ah, ya, entonces ahí, y el examen físico va a estar rosadito, hidratado, súper bien la guagua porque además está con algo. Y diagnóstico EDA, ¿qué? ¿Cómo que EDA? Si me estás diciendo que está normal. Pero eso solamente es para los chicos que están en el examen de grado, que ya está el paciente 2, 3. Ustedes que están en el internado van a entrar en contacto con el paciente el momento que ingresa. Entonces tiene que hacer historia clínica con todos los signos y síntomas reales y del momento. ¿Listo? Esta aclaración. Entonces, cuando hablamos de la historia clínica, ¿quieres ahí nomás, tenemos la primera parte que es la filiación. En todas las historias clínicas tenemos esta parte donde dice por favor, tienen que aprender a leer para que también puedan hacer bien las cosas. Dice apellido, nombre. No es lo mismo que pongas María Eugenia Arellano que Arellano María Eugenia. ¿Por qué? Porque las historias clínicas te van a archivar de acuerdo a los apellidos o por la fecha de nacimiento. Por ejemplo, ¿el día qué fecha es? 25. Digamos, hoy día está cumpliendo años un bebé que se llama Cardoso Joel, ya, Janet. Y hoy día es 25 de febrero del 2014, está cumpliendo un año. En el SUMI tenemos códigos, en la caja tenemos códigos. En el SUMI se mantiene varón y mujer independientemente, ¿no es cierto? En la caja y en los seguros anotamos primero el año. Ha nacido el año pasado, entonces es 2013- febrero, mujer. Ah, no, que sea varón para empezar. Cardoso Marcos. Cardoso Martínez José. Bien, ahí, para que se ubique. Entonces, él hoy día está cumpliendo un año y se está internando. Le dicen su código. El 13 de febrero 25. Ha nacido el 25 de febrero del 2013. Sus iniciales son Cardoso Martínez José. Es año, mes, día. ¿Tu cumpleaños? 1 de mayo. 1 de mayo del año 2000. Tienes apenas 14 años. Tus iniciales, ¿cuáles serían? S-E-H-R. H. ¿Cuál es tu nombre? Enrique Eloisio. Ya, solo me sirve tu primer nombre. Entonces El es segundo, Rafael. Santa María de los Ángeles y no sé qué, nada. Es el primer nombre. Entonces el H por R cambió. ¿Por R? Sí. Listo. Ese es tu código. Eso es para los varones. Para las mujeres. Vamos con, ya, Arellano, Herboso, y mi nombre completo es María Eugenia. He nacido el 29 de diciembre del 2000. Vamos a tener la misma edad los dos por este momento. Entonces, con 00, ojo, para saber si es varón o mujer, para los hombres utilizamos 01, es enero, 02, febrero, 03, marzo, 10 es octubre, 11, noviembre y 12, diciembre. Para diferenciar la historia clínica de un varón y de una mujer, aquí es el detalle. Para las mujeres empezamos con 50. 50 es, ay perdón,
sí, 50, 51. 51 enero, 52 febrero, octubre va a ser 60, 61 noviembre y 62 diciembre. Entonces tenemos este prefijo del 5 en vez del 0. ¿Listo? Entonces mi código va a ser del 2000 62 29. Arellano, Herboso, María. Listo. Entonces, cuando tú ves la historia clínica, sabes si es de un varón o si es de una mujer. Pero, doctora, es un poco difícil que tengamos los mismos. Pueden ser gemelos. ¿No es cierto? Tienen la misma fecha de nacimiento, el mismo código. Uno es varón, otro es mujer. ¿Cómo diferencias? Vas a diferenciar con este código. Si los dos son varones, generalmente se pone 1 y 2. Gemelo 1, gemelo 2. Obviamente que eso es poco frecuente, pero tenemos que considerar. Entonces, en la afiliación tenemos que poner apellido y nombre, y obviamente vamos a poner en algún recuadro que va a tener la historia clínica su código. Y aquí tiene que entrar 00 62 29 AHE. Listo. Tienen que ser ordenados. Está bien que seamos médicos y tengamos unas fechas brillantes de médicos, pero para estas cosas tienen que hacer su mejor esfuerzo, ¿ya? Para tener una buena información. Luego de eso vamos a tener generalmente la fecha de nacimiento abajo en algunas historias clínicas, y vamos a tener la fecha de elaboración de la historia clínica. Hoy día es 25 de febrero del 2014. Está bien. Luego tenemos en un costado, o va a haber alguien, fuente de información. Como estamos hablando de pediatría, estamos viendo niños por lo general menores de 15 años. Se supone que pediatría tendría que manejar inclusive hasta los 18 años, como en otros países, pero no tenemos la subespecialidad de adolescencia para que puedan manejar a los adolescentes. Entonces, en muchos lugares se maneja solo hasta menores de 15 años, arriba de 15 años ya se van a medicina de adultos, y en algunos otros lados solamente manejan hasta 13 años. Entonces, ustedes tienen que estar dependiendo del hospital donde están, hasta qué edad es el límite para atender. Pero, doctora, hoy día está cumpliendo 15 años. No, hasta ayer era atendido en pediatría, hoy ya no. Se atiende 14 años, 11 meses, 29 días, 23 horas, 59 minutos. Cumple 15, chao, adultos. Entonces tenemos que tener esta información para ver en qué centro estamos y cómo vamos a trabajar. La fuente de información va a ser importante porque nos va a dar los datos para poder seguir elaborando la historia clínica. Tenemos, generalmente va a ser la madre, puede ser el padre, un hermano, la abuela, la tía. Dentro de cualquiera de estos que nos esté dando la fuente de información, tenemos que decir si es. Utilizamos confiable, poco confiable o no confiable. ¿Quién es mamá, papá? ¿Todas las materias de quinto? No. Digamos que tienes todas las materias de quinto. Todas las materias de quinto, doble rotación, y sábados tienes un negocio. Es tu compañero. Va y su hijito está enfermo y lo lleva a tu consulta a las 3 de la tarde. Se sale de clases porque su hijo está enfermo. Te dices, te cuento que lo tengo que internar. A él, estudiante de medicina, 5º año, con prácticas, rotando con la doctora Arellano, pediatría.
le pones confiable, poco confiable, no confiable. Poco confiable. No confiable. ¿Quién le pone confiable? Pucha, ¿tú confiable? Poco confiable, ¿quiénes le ponen poco confiable? Levanten, equivóquense, para eso están. No confiable. Y el resto no es de la historia. Amigos, entonces. No confiable. No está con la guagua. No sabe qué ha comido. No sabe a qué hora ha empezado la fiebre. No sabe si se ha caído o qué ha pasado. No tiene información. De que puede tener otros aspectos de la historia clínica buenos y saber, sí. Le vas a preguntar el ALGAT, sí, 8-9. Pero del motivo de consulta y de la enfermedad actual, que es lo más importante, él va a ser no confiable porque no está al lado de su hijo. ¿Con quién se quedan tus niños? Con mi esposa. Entonces ella sería confiable. Si tu esposa sale, ¿con quién le dejan tus niños? Con niñera. ¿Con su tía? Con niñera. Con niñera. Entonces la niñera sería la confiable, porque ella sabe qué ha comido, a qué hora ha comido, si ha vomitado, si ha tenido fiebre, si ha empezado a toser, si le ha salido, ha tenido rinorrea o lo que sea. Entonces no se vayan, si es un personal de salud va a ser porque en realidad tiene que ser confiable aquella persona que está mayor tiempo o más tiempo con el menor y que sabe en realidad todo lo que ha pasado. A veces llegan a los niños, ay, mi hijito está enfermo, me pedí permiso. Señora, ¿usted está con el niño? No, su abuela. Que pase la abuela, ¿no? Entonces tiene que ser la abuela la que nos dé la información, qué es lo que ha pasado que en todo el tiempo que ha estado esa persona con el menor. Entonces, eso van a ir viendo poco a poco. Después tenemos que tienen que poner el nombre de quién está elaborando la historia clínica y por lo general en la mayoría de los centros tienen sus sellos, entonces ya pueden sellar su nombre indicando de que ustedes son responsables de esta información. Luego vamos a tener con antecedentes personales. Este modelo de historia clínica indico, porque es la única que está aprobada con OMS, que utiliza quillacollo y que realmente nos da una manera más fácil de entender la enfermedad actual y todo lo que pasa al niño. Porque tenemos contacto con la mamá que está nerviosa, está llorando, su hijo se está internando, o sea, no es nada agradable para la familia. Un cambio, un movimiento entre quién le va a cuidar, quién va a cocinar y qué va a hacer con mi otro hijito y qué voy a hacer de mi trabajo y mi negocio. Siempre es un conflicto entre una persona se interne y más un niño. Porque el niño tiene que quedarse al lado de su mamá o una persona mayor que lo cuide. Entonces, además de que hay esta parte psicológica muy importante, vamos a introducirnos y vamos a ver o imaginarnos cómo vive ese niño. Quiénes son sus papás, qué comen, cómo ha sido su parto, dónde. Vamos a hacer un preámbulo para saber qué es lo que está pasando. Vamos a ver si tiene servicios básicos o no tiene. Si no tiene servicios básicos, ya vas a estar empezando. ¿Y qué le ha pasado, señora? Después, ¿tiene diarrea? Claro, tiene diarrea porque no tiene alcantarillado, usa agua de la cisterna, entonces ya vas a tener una información previa para eso. Quillacollo es lo único que utilicé esto. Sacaba, Albina Patiño, utilizan de la filiación, directo se pasan al motivo de consulta. Entonces, ¿cómo se llama? Carlos Pérez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ha venido? Y tiene que ser inmediatamente. Entonces, digamos que es un poco más violenta en la introducción, pero si están en Sacaba, tienen que hacer así la historia clínica. Ahora, si tienen un poco más de tiempo, pueden empezar a llenar toda esta primera parte para que la paciente se relaje, tenga más confianza en ustedes, y ustedes ya vayan imaginándose. De que tiene que estar la historia clínica llena, tiene que estar, pero no importa por dónde vayan a empezar ustedes. Dentro de los antecedentes personales tenemos lo que es padre, madre. Tenemos que anotar la edad. Es importante. En Cosmil yo tengo papás de 69 años, las mamás de 38 años. No parecen sus papás o abuelitos. Entonces yo a los alumnos les digo, chicos, cuando entra una persona mayor, principalmente varón, no le preguntes si es el abuelito.
Oye, ya, ¿no? Usted se lo como son coroneles y demás, nos quieren gritar como a soldados, ¿no? Entonces le preguntas, ¿usted es el papá? Ah, ya, dice, porque hay así, ¿no? Entonces, un papá de 69 con una chica de 38 años, porque esta es chica todavía, entonces este papá no va a tener la paciencia necesaria ni para contarte la historia clínica, ni para ir al parque los domingos. ¿Me ve? Ya no. La mamá puede estar en sus cosas, trabajando y eso. Puede ser al revés. Bueno, no tan al revés. El papá tiene 17, la mamá tiene 16. Guagua con guagua. Siguen agarrando a su guagua como un fusil, no tienen información. No, es que hemos comido charqui, le hemos dado, y sopa de maní le hemos dado. ¿Y cuánto tiempo tiene? 8 meses. Así no, o sea, hay falta de información, de experiencia que hace cometer muchos errores. Entonces es importante saber nombre, edad de los padres, y en la parte de abajo tenemos escolaridad. En otros lugares se incluye aquí. ¿Qué nivel de educación tiene tu paciente, el familiar? El papá en Cosmil es coronel. Ya, ha leído, entiende, te va a explicar, te va a entender. La mamá, bueno, era secretaria, tiene un nivel medio de conocimientos, te va a entender. Pero si te vas a Quillacollo, su papá ayudante de albañil, la señora vende manzanilla, le vas a decir, y disculpe, ¿cuánto de fiebre ha tenido anoche? ¿Y no tienes termómetro? No, no vas a poder hablar así, ¿no es cierto? Al coronel, a la secretaria, así, ¿y tienen termómetro? Sí, le he medido, estaba con 38,8. Ah, ya. ¿Y qué le he dado? No, le he dado paracetamol, le he dado 20 gotitas. Porque tienes un buen nivel, es más fácil hablar. Pero la chavita, ¿qué te decía? ¿Qué ha pasado? Calentura tenía. ¿Y qué le has hecho? Con orina le he bañado. Es así, ¿no? Parchecito le he puesto. ¿De qué le has puesto parches? Pues de clara de huevo. Entonces varía mucho el nivel y el tipo de lenguaje que tú vayas a utilizar para poder relacionar. Al coronel o a una licenciada de enfermería, a una profesora, le vas a decir en una meningitis, por ejemplo, ¿y ha tenido convulsiones, señora? Dice, sí, ha tenido convulsión. Porque ella tiene una idea de lo que es una convulsión. A ver, dile eso a una chavita. ¿Y ha convulsionado? No, no le ha dado eso. Ataque nomás le ha dado. Entonces, tienes que utilizar el lenguaje adecuado dependiendo de la edad y del grado de escolaridad. Cuando yo alguna vez he reemplazado en la bancaria, tiene un nivel de educación muy elevado, tanto asegurados como sus esposas. Ayer ha tenido 37,9 y le ha salido un granito. Quiero saber por qué es. Yo, que le suba 38 y que le salga 3 granos, así después vuelves, ¿no? ¿Qué voy a hacer con un grano? ¿No le ha de picar algo? No, imposible, si en mi casa no hay zancudos. Y le crees de que realmente en su casa no hay zancudos ni moscas. La chavita, su chupón de la guagua, de su biberón, un asco, ¿no? Con agüita, con suerte lo debe enjuagar. Entonces esa guagua sí va a tener una diarrea, sí va a tener problemas de infecciones más frecuentes que un niño por ese nivel. Entonces sí tenemos que saber la edad para escoger el idioma o el nivel del lenguaje que vamos a utilizar. Después tenemos hermanos. En los hermanos tenemos que poner por edad. Esta nuestra guagua tiene 1 año y 2 meses. Ya, listo. Tiene un hermano varón de 9, una hermana mujer de 6 y un hermanito varón de 3. Listo. Pones por orden de edad, del mayor al menor, identificando el sexo. Un varón, una mujer, un varón, y este que es nuestro paciente también es varón. Listo. Entonces tienes que identificar cuántos hermanos tiene. Luego tenemos el otro que es los abuelos. Aquí venían también los abuelos. ¿Abuelos paternos viven? No, dice, mi mamá se ha muerto hace 20 años. No vas a perder tu tiempo en preguntarle por qué se ha muerto hace 20 años cuando ni estaba casada. ¿No es cierto? Pero si te dice, mi suegro se ha muerto el año pasado, si ya vamos a hacer un año de, su misa de 1 año va a ser la próxima semana. Entonces sí le ha conocido al bebé y sí está en contacto.
Le dices, ¿de qué se ha muerto tu suegro? Tosiendo se ha muerto. Híjole. Ahora sí, tuberculosis es probable. Entonces, eso sí tienes que tomar como hincapié, como antecedente familiar. ¿De qué se ha muerto? No, tenía cáncer cuando era chiquita y me abandonaron. Entonces va a depender mucho de la información para que sigas preguntando o lo dejes ahí. Luego tenemos una palabra interesante y dice otros. ¿Qué otros? Si hasta papá, mamá, hermanos, hasta el abuelo, ¿qué otros? Ustedes saben que en las condiciones que vivimos hay muchas casas donde viven inquilinos. Entonces es una casa con hartos cuartitos, con sus puertitas y tienen un patio común. Entonces todas las guaguas de todos los cuartos salen a pelearse cada día, a jugar y pelearse, y si uno está resfriado, los otros tres se resfrían. Entonces los otros van a ser otras personas que no son miembros de la familia, pero que están en contacto con nuestro paciente. Pueden ser también a veces los hermanos de la madre, o otras personas que no sean una relación directa. Mascotas, entonces, eso. También tienes que meter a las mascotas. Cuando entran a mi consulta, ya vienen con sus micosis. ¿Ese soy yo? No conozco ustedes. Hermano, estoy pasando clases en Univalle. ¿Te llamo cuando salga? ¿Ya? Ya, ok, listo. Pero no ha salido nada, no ha salido nada de mí. No tengo novedades. ¿Ya? Ya. Ok, chao, chao. Entonces, las mascotas entran y ya están con sus micosis. Primero me divierto con los internos o alumnos. Entra, señora, tome asiento. Diagnóstico. Pues si no ha dicho nada, decir ¿qué diagnóstico quiere la doctora? Entonces yo le digo, ¿y qué se llama tu perrito? Pelusas. La pelusa le lame su cara todo el rato, porque no hay guagua que no le haga lamer su cara, pues ya está con sus pitiriasis, ¿no? Le ves sus hombros y ya está igual, ¿no? ¿Y duermes con tu perrito? No, no le dejo dormir, dice tu mamá. Y en sus brazos, ¿cómo le va a lamer? Entonces ya, ¿no? Entonces la observación y el preguntar. ¿Y qué tiene? Sarcoptosis. ¿Qué diagnóstico? Sarcoptosis. ¿Qué animalitos tiene? Perro, gallinas, todo un zoológico en la casa, obvio que vas a tener ese tipo de enfermedades. Entonces tienes que poner también esas cosas. Y el grado de escolaridad que ya hemos mencionado. Doctora, ¿guardería entraría en otros? ¿La guardería? En otros vienen otras personas y también puedes poner mascotas, ¿no? Cuenta con 2 perros. También esta parte de las mascotas puedes poner en lo que es servicios básicos. Cuenta con agua, luz, no cuenta con alcantarillado, vive en casa de adobe, con patio de tierra y 5 perros, así, ¿no? 3 gatos y 20 gallinas. Ahí ya vas a tener también esa opción de vivir como a su casa. Después de que pasamos esto, ya sabemos más o menos cómo es el mundo de nuestro paciente. Vamos a ir al siguiente, que son los antecedentes personales. Aquí tenemos lo que es prenatal. ¿Cuántas consultas prenatales se debe hacer mínimamente para decir que ha cumplido el control prenatal en el Zoom? 4 es lo mínimo, ¿no es cierto? 5. Entonces tenemos que poner, realizó control prenatal, si es en nuestro mismo hospital, intrainstitucional o en nuestro servicio, en 4 oportunidades. Si no ha realizado control prenatal, no realizó control prenatal. Ese va a ser un factor de riesgo. Obviamente, en nuestro paciente, 1 año y 2 meses, todavía puede haber algún tipo de relación. Pero si tu mamá ya tiene 12 años, ya está grandecito, lo ves medio normal, no va a ser muy importante saber cuántos controles prenatales hizo. Con que tengas una idea ya va a ser importante. O sea, va a depender también mucho de la edad de tu paciente. Realizó controles prenatales en 4 oportunidades, sin patología añadida o sin patología que informa a la madre, ¿no? No ha habido ningún signo de A. Ahora, si te dice, ¿cuántas veces he ido al control prenatal? He ido 8 veces. Tienes 2 opciones. O has tenido un embarazo de alto riesgo, que ha requerido mayores controles, o es una mamá hipocondríaca que hasta le duele su cabello y va al médico.
Entonces tienes que ver qué tipo de mamá te estás enfrentando. Si ha sido de alto riesgo, puede ser amenaza de aborto, parto pretérmino, preeclampsia, infecciones urinarias, vulvovaginitis. Entonces ya te va a dar un contexto de que sí ha sido un embarazo bastante complicado. Luego de eso vamos a tener los natales. Aquí lo más importante es describir el tipo de parto. ¿Cómo ha sido su parto? ¿Ha sido eutóxico, distóxico, vaginal, cesárea? ¿Cómo ha sido? En el tipo de parto vamos a poner primero si ha sido parto vaginal o cesárea. Si ha sido vaginal, tenemos tres opciones. Atendido en el hospital, dos. Y domiciliario. Si ha sido domiciliario, tenemos tres opciones. Atendido por personal de salud, matrona o familiar. Todavía tenemos partos domiciliarios. Ha disminuido notablemente, muchísimo, gracias a su bono de su tío Evo, que les paga por tener un parto intrahospitalario, ¿no es cierto? Entonces las mamás por 200 bolivianos ahora sí van al parto para que sea hospitalario. Entonces, si ha sido vaginal, hospitalario, domiciliario. Si ha sido domiciliario, atendido por personal de salud, el pinche interno que ha corrido 1 kilómetro para atender el parto, una matrona que va a ser una persona ya capacitada con información, o el familiar. Un día teníamos una retención placentaria en Quillacollo y le trajo el vecino. Y yo le digo, pero ¿él es tu esposo? No, dice, él es mi vecino y tu esposo está trabajando. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué hacen en tu casa? Dice, no, es que me abren los olores y tenía que hacerme atender. ¿Y quién te ha atendido? Dice, mi vecino. ¿Tu vecino te ha atendido el parto? Le digo, sí. ¿Y por qué no has venido aquí? Dice, no, es que me daba vergüenza pues que me vean otros doctores. Ah, esos doctores no te conocen y nunca van a ir a tu casa. En cambio ahora el vecino ya te ha mirado todo y cada día le vas a ver a la vez. Tendrías que tener vergüenza, ¿no? Entonces la gente todavía tiene esa vergüenza. Pero claro que a veces, o sea, nosotros entramos a un parto felices, chochos de la vida. Pero a ver, cuenten cuántas personas están viendo una mujer extraña en posición ginecológica y nosotros estamos riendo alrededor. 8, 9 personas. O sea, tampoco no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? O sea, sería 1, 2 personas, ya somos 8, 9 riendo, gozando al uno, que no sé qué, que esto, que el otro, que me debes una Coca-Cola. O sea, nosotros la pasamos bomba, ¿no? Pero no nos ponemos en el caso de paciente de que está pujando y los otros riéndose como para pararse. Entonces, ¿qué les pasa? Respeten mi dolor, más o menos, ¿no es cierto? Pero eso pasa, eso siempre pasa. Entonces, a veces prefieren por eso tener un parto domiciliario. Si es el familiar, pues vamos a tener mayor riesgo de tétanos neonatal, no vamos a tener peso, no le van a poner vitamina K, o sea, no va a estar atendido recién nacido. Si es matrona, vamos a tener ya la esperanza de que se haya lavado las manos, que se haya cortado las uñas, que haya utilizado agua hervida, sábanas limpias. Si ha sido el pinche interno que le ha mandado corriendo se va a poner guantes, le va a poner vitamina K, va a cortar el cordón con una tijera estéril o lo más limpia que se pueda. Entonces los riesgos para el recién nacido van a ir disminuyendo a medida que mejore la atención del parto. Si es hospitalaria... Ahora que tiene, había casos que tienen el RUFI, el PUS. Ah, claro. Los de 110, por ejemplo, todos los policías que trabajan en el 110 tienen que tener la capacidad de atender un parto. ¿No? Pobre chofer, ¿no? O sea, gritando a la mujer y así debe acelerar, pero para llegar y que no tenga, ¿no? Pero muchas veces pasa eso. Entonces ahí obviamente tienes que evaluar los factores de riesgo y si bien le vas a hacer la atención a la madre, también tienes que probablemente internar al niño por las condiciones del tipo de nacimiento. Si ha sido cesárea, inmediatamente tienes que preguntar ¿por qué? Ustedes ya han llevado gineco 1, ¿han llevado cesárea ya? Sí. Ya, entonces ya saben cuáles son las indicaciones absolutas y relativas de una cesárea.
Entonces, si ha sido una cesárea por una indicación absoluta, aclaran ahí. Si ha sido ya una cesárea iterativa, bueno, ya no nos interesa porque fue la primera, es cesárea iterativa, ¿no? Puede ser por preeclampsia, placenta previo-oclusiva, ruptura de prematura de membranas, embarazo gemelar, o sea, ya van a ir detallando para tener más o menos una idea. Entonces ahorita ya sabemos cómo son sus papás, qué edad tienen, cómo ha sido su control prenatal y cómo ha nacido. Muchas veces, no sé, si ustedes tal vez el tercero o el segundo año de medicina, cuando les digo, ¿y cuánto de Apgar tenía tu hermanito? Pues, ¿qué? Nos hemos tardado casi llegar hasta cuarto año de medicina para aprendernos lo que es Apgar. Entonces a una cholita no le vas a preguntar cuánto de Apgar ha tenido, ¿no es cierto? Es una información demasiado específica. Inclusive si tu nivel de tus papás es alto, no van a saber. ¿Y Apgar cuánto ha tenido sus hijitos? No sé, ¿se dice eso, doctor? Creo que eso no le ha dado. No tienen la más mínima idea. Entonces ustedes tienen que saber escoger las palabras. Cuando han llorado, cuando ha nacido su hijito, ¿ha llorado? Ah, sí ha llorado ese ratito. Y no le han puesto oxígeno, no le han hecho masajitos en su corazoncito. No, nada, doctor. Rosadito ha llorado muy bien. Ahí. No podemos poner Apgar 8-9 porque no tenemos el dato, pero sí podemos poner refiere llanto inmediato. Listo. Eso significa que sí has preguntado algo referente al Apgar, pero que no has tenido la información correcta ni completa. Cuando ustedes atiendan partos, por favor, Sacaba, Quillacollo, que son donde se dan examen de grado, hagan un favor para ustedes mismos. Cuando tengan un recién nacido y le estén dando su carnet de vacunas, tenemos en el carnet de vacunas peso al nacerles. Aquí abajito pongan Apgar. Porque tal vez uno de sus recién nacidos que están atendiendo en su internado pueda ser su paciente para su examen de grado. Entonces, ustedes ya van a tener esta información importante para su examen de grado. ¿Ya? Entonces, vayan haciendo, de verdad que por ahí, ¡ah! Yo le he atendido a este paciente, se van a reconocer hasta su letra. Entonces, sí, por favor, pueden hacerlo, hagan. Va a ver que les va a ayudar bastante. Entonces, si no tenemos el Apgar, tenemos por el llanto inmediato, no sé qué, o dependiendo de lo que vaya a pasar. Peso de recién nacido. Algunas mamás se acuerdan, saben, otras mamás no saben. Entonces lo que tenemos que ir a buscar es el otro documento legal que tenemos en los niños, que es el carnet infantil. El carnet infantil también es otro documento que nos va a dar datos. Si tiene del primer mes su peso 4,200 y no tenemos el dato de recién nacido, ¿cuánto habrá sido su peso de recién nacido? Pregunta de cuánto año, cuánto incrementa de peso el primer mes de vida de un recién nacido. 10%. 600 gramos aproximadamente. Entonces, aproximadamente ¿cuánto va a ser? Entonces, si tienen este dato del primer mes, genial. Si tienen de la primera semana, es probable que tenga 3,500. Pero sabemos que en la primera semana de vida puede perder ¿hasta cuánto por ciento? 10. Hasta el 10% de peso. Entonces, 3,500, 600, tenemos ya un dato bastante confiable para poner el peso de recién nacido. La pregunta ha sido... ¿Qué significa el primero, segundo y tercero? Y póster. Recién nacido a término, pretérmino, póster. Le dices, ¿cómo vas a saber eso? Que tú le digas a la mamá, ¿de cuántas semanas ha nacido su bebé? No, no ha nacido de semanas, de 9 meses nomás ha nacido, doctora, ¿no? Entonces la gente no maneja en semanas de gestación. Nosotros sí, pero ellos no. ¿Cuántos meses de gestación tienen
las mujeres. ¿Cuántos te dicen? 9. Entonces le dices, ¿qué fecha ha nacido tu hijita? Ah, ha nacido el 25, ¿no? Y el 25 de febrero. ¿Y para esta fecha era o se ha adelantado? Se ha adelantado. ¿Cuánto tiempo? Tenía que ser más o menos para el 10 de marzo. Más o menos 38 semanas. ¿Para cuándo tenía que nacer? No, para el 26 me dijeron que iban a nacer. Listo, 40 semanas. Se ha adelantado. ¿Cuántas semanas? No, para fines de marzo tenía que ser primeros días de abril. Entonces tenía más o menos 36 semanas. Tienes que tener una idea más o menos de cuántas semanas ha tenido para determinar su talla. Un recién nacido terminó, ¿cuánto de talla? 50, 49. Post terminó, ¿cuánto? Va a depender de la edad gestacional. Tendrás 47, tendrás 45. Y aquí post terminó 50. No crecen, solamente enflaquecen. Ya no crece el niño. Entonces vamos a tener las tallas, si esta terminó, 50 centímetros. 1 centímetro más, 1 centímetro menos, no nos vamos a pelear. Te pide perímetro craneal. Para que sea un parto vaginal, ¿hasta cuánto tiene que ser el perímetro craneal? Para no considerar un de causa afectada. Hasta 36. 36 ya tendría que ser cesárea. ¿Con qué maniobra de Leopold determina si va a ser un parto vaginal o una cesárea? Esto es. Está bien, pero ¿qué maniobras? Ya no creo gineco, ¿están seguros? El encaje. ¿Cuántas maniobras de Leopold hay? ¿Y la quinta para qué sirve? Harakiri me voy a hacer. Tienen que saber eso. Eso ya es gineco, eso ya han aprobado. Ustedes me tienen que decir si este parto va a ser normal, doctor. No, este no va a salir. Pero es grande, caderuda. No, no va a salir, tengo un DCP. Tiene que agarrar y el examinador agarrar la cabeza del polo fetal y con la otra mano poner sobre el borde superior de la sífilis del pubis. Si logra encajar, presionando, bajando la cabeza en este caso, por debajo, y entra, se encaja por debajo del sífilis del pubis, sí va a ser un parto normal. Si choca, va a haber dificultades, pero si sobrepasa más de 1 centímetro de la sífilis del pubis, eso tiene que ser cesárea. Eso es criterio de referencia. Estás en segundo nivel, no tienes quirófano y vas a esperar que nazca normal uno que esté chocando así, vas a tener muchos problemas. Entonces tienen que saber cuándo va a ser un parto vaginal y cuándo va a ser una cesárea. Tenemos entonces que esta parte de los postnatales, peso, talla y ya. Quedamos por ahí, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, sí. Me tienen que